Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un pequeño video para ver el tema de la distribución de frecuencias y lo que tiene que ver con la elaboración de clases. Así que vamos a basarnos en un ejemplito que tenemos por acá preparado. Vamos a imaginarnos que en un colegio de Punta Arenas se hizo un examen psicológico a 40 estudiantes para obtener algunos resultados que nos pudieran permitir llegar a algunas conclusiones con respecto al rendimiento académico de estas personas. Bueno, lo que nos interesa en este caso es ver, digamos que aquí ya tenemos en este sector los datos de las pruebas, los resultados de las pruebas ya calificadas por cada uno de los estudiantes. Bueno, desde el punto de vista estadístico, lo primero que vamos a hacer es prescindir de los nombres de estas personas por cuanto no nos es de interés, sino que vamos a trabajar directamente con las 40 notas, con los 40 números que tenemos en la parte inferior de la pantalla. ¿Qué es lo que habría que hacer con estos datos que tenemos aquí? Bueno, lo primero que procede es hacer una lista de manera ordenada, poniendo o iniciando por la nota más pequeña y irlas acumulando hasta la nota más grande. Bueno, para este efecto vamos a ir trabajando en un archivo de hojas electrónicas, en este caso en Numbers, y tendríamos aquí em, este casito, ¿verdad? Tendríamos aquí en esta columna, la B, tendríamos las notas y a la derecha yo he ido anotando uno por uno o la cantidad de estudiantes que sacaron estos valores, de manera tal que, por ejemplo, con 330 hubo solamente una persona. Con 338 también solamente una, otra más con 343 y así de manera sucesiva. Vemos que hay algunos casos como esta con 363 donde hubo dos personas o esta con dos personas también 369 o esta otra con cuatro personas que sacaron 370. De ahí se pusieron las notas en orden hasta el final, que sería la nota más grande, la mayor, 420 con un estudiante. Si nosotros quisiéramos hacer un cuadro a partir de estas notas, nos tendríamos un escenario similar a este, ¿verdad? Partiendo del hecho de que, bueno, ya dominamos a estas alturas lo que son los componentes del cuadro. Aquí tenemos el número, el título y tenemos aquí lo que son los encabezados. En la columna matriz, como estamos clasificando a estos estudiantes según nota, tendríamos en la columna matriz, esta, ¿verdad? Tendríamos lo que es las notas, por cuanto es una serie de tipo cuantitativa. Entonces, bueno, esto es casi que es basado en la lista anterior, ¿verdad? Son los mismos datos, llegando hasta la última con 420. Y aquí en la frecuencia absoluta, ¿verdad? Vamos a ir poniendo la cantidad de estudiantes que se fue dando según las notas reportadas. Para corroborarlo, aquí totalizamos, ¿verdad? Y nos tiene que dar 40 porque son 40 estudiantes. Eso nos había dicho el caso en sus inicios. Y podríamos hacer incluso de una vez la frecuencia relativa en este sector. Recordemos que la frecuencia relativa que va en el cuadro puede ir expresada en porcentajes, como está en este caso, o en decimales. Y también recuérdese que la frecuencia relativa es en realidad una proporción. Es decir, ¿cómo se calculó este 2,50? Bueno, de dividir este estudiante entre el total. Ahí lo tiene marcado la computadora. El dato azul entre el total, que sería, perdón, el dato anaranjado. Entonces, bueno, nos va a ir diciendo proporcionalmente a cuánto equivale cada uno de estos registros del total del conjunto, hasta que nos termina cerrando en 100, lógicamente. Esto por cuanto se logró multiplicarlo por 100 para expresarlo en porcentajes. Bueno, hoy vamos a ver en primer lugar el tema de la acumulación de frecuencias. Entonces vamos a irnos a esta otra hoja electrónica. Vamos a explicar primero cómo es que se calcula y después vamos a trabajar un poquito con la interpretación. Bueno, hay dos formas de acumular. Uno puede acumular las frecuencias bajo la perspectiva menos D o bajo la perspectiva más D. Entonces vamos a iniciar primero con la menos D. Importante aclarar que yo puedo acumular tanto la frecuencia absoluta como también la frecuencia relativa. No son obligatorias hacer las dos, pero en este caso vamos a hacer las dos tanto en el enfoque menos D como en el enfoque más D. Entonces vamos a iniciar con la frecuencia, vamos a iniciar con la acumulación menos D con la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, lo primero que se hace es agarrar el primer registro, el que tenemos aquí de primero, ¿verdad? Y lo vamos simplemente a copiar aquí.
Entonces yo, bueno, como estamos trabajando en hojas electrónicas, voy a darle un igual, simplemente, y le voy a decir, ok, el dato que está de primero, que es un uno, nada más póngamelo ahí, ahí está, ok. Y a partir de aquí, lo que se va a hacer es una acumulación hacia abajo, una sumatoria. Yo a este dato que acabo de anotar aquí, le voy a sumar el segundo que me encuentre aquí como en una especie de zigzag. Esto me va a dar un 2 lógicamente, porque aquí tengo un uno, aquí tengo un uno, entonces uno más uno se me va a poner aquí un 2. Luego a este más este, se me va a sumar aquí otro número que sería un 3. Esto por cuanto va de uno en uno, que es casualidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo se vería. Entonces yo pongo el primer dato que puse, ¿verdad? Más el segundo de la lista. Damos ahí enter y se calcula un número 2. Ok. Número 2 porque en este caso, como les digo, aquí tenemos un uno, pues aquí yo tuviera un 4, pues se va a calcular un 5. ¿Ok? No es que hay que ir de uno en uno necesariamente. Luego vamos a repetir el procedimiento y vamos a poner el dato que está arriba más el que tenemos en la frecuencia absoluta y se nos va a hacer, se nos va a calcular la tercera cifra, que en este caso es un 3. Y así vamos a ir en una especie de zigzag hasta llegar a el último dígito. En este caso, bueno, vamos a aprovechar que tenemos las hojas electrónicas y lo vamos a jalar un poco. Bueno, ahí me pasé ahí. Ok. Entonces vemos cómo en todos los casos, por ejemplo en este, agarramos el número arriba y le sumamos el de la frecuencia. Aquí también el de arriba más el de la frecuencia. Al final, si nosotros sabemos que eran 40 estudiantes, el número que me tiene que cerrar la lista es de 40. Si aquí yo llego a este dato y no es un 40, bueno, un 40 en este ejemplo, evidentemente, tendríamos que revisar a ver qué fue el error que se pudo haber cometido en un paso previo. Aquí no se va a totalizar, no es necesario. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo igualmente con la frecuencia relativa. El procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a poner en primer lugar el primer registro que tengamos, que es 2,50. Ahí está. A partir de aquí vamos a hacer igual. Vamos a hacer la sumatoria en zigzag, es decir, el número que tengo arriba más el número que tengo en la frecuencia relativa. Ahí tenemos ahora un 5. ¿Por qué un 5? Porque 2,5 más este 2,5, el azul más el anaranjado, me va a dar 5. Vamos a volverlo a hacer. ¿Verdad? Aquí ya podría yo jalar la fórmula para abajo, evidentemente, pero es para que quede ahí demostrado el número que tengo arriba más el número que tenemos en la frecuencia relativa, 7,5, ¿verdad? Hay otro dígito que vamos a calcular de la misma manera, el número que tenemos arriba más el número que tenemos en la frecuencia relativa. Y nos va a dar 10%. ¿Por qué 10%? Porque ya aquí vamos sumando 4 veces 2,50. Esto pues lo vamos a jalar la fórmula, porque el cálculo es el mismo, ¿verdad? Y nos tiene que llegar hasta ahí, nos tiene que cerrar en 100%, porque obviamente la proporción, la frecuencia relativa, que es una proporción, cierra en 100%, o en uno si es que optamos por no multiplicarlo por 100. Entonces, realmente el cálculo es muy simple, es un zigzag hacia abajo. Pero aquí también tenemos en esas dos columnas lo que es la más D. Entonces vamos a ver cómo es que se hace la más D. Bueno, es de una manera muy, muy similar. Muy similar. Importante aclarar que no tiene nada que ver con la menos D. Son completamente independientes. Algunos estudiantes cometen el error de basarse en estas para calcular la más D de acá, pero en realidad no es así. Uno tiene que trabajar directamente con la frecuencia absoluta y la relativa, si fuera el caso. Bueno, otra de las cosas interesantes es que esta va a empezar más bien en la última línea, no en la primera, como estábamos trabajando ahorita. Entonces, aquí vamos a empezar otra vez con la frecuencia absoluta. Entonces, yo simplemente, así como en la anterior jalamos el primer número, en este caso voy a jalar el último. ¿Cuál es el último? Este unito que está aquí. Simplemente pongo el unito. Y ahora voy a ir acumulando, pero hacia arriba. Entonces yo le voy a dar aquí la instrucción al ordenador para que diga, ok, el número que tengo abajo me le va a sumar, por favor, el segundo número que se encuentre para arriba en la frecuencia absoluta. Uno más uno es 2. Luego aquí tenemos que hacer el mismo procedimiento. El número que tengo abajo más el siguiente número hacia arriba en la frecuencia absoluta. 2 más 2 debería darme un 4. Vamos a volverlo a hacer. El número, ahí está, que tenemos acá.
que es un 4, más el número que va siguiendo hacia arriba en la frecuencia absoluta, 5. Y así vamos a ir sucesivamente hasta llegar a la sección de arriba. Ya sabemos que tiene que cerrarnos en 40 en caso de que esté bien elaborado. Vamos a ver si es cierto. Ok, algo falló acá, por ejemplo. Entonces vamos a revisar porque esto debería ir acumulando de manera correcta. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí fallamos, ¿ok? Aquí fallamos. Vamos a jalar la fórmula de manera correcta porque ahí lo que hicimos fue que jalamos la primera cifra. Ahí está. Ok, este detalle de que nos cierre en 40, tanto aquí como acá, es muy importante porque nos permite a nosotros ver si el ejercicio se va desempeñando de manera adecuada. Aquí en la frecuencia relativa vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con el número dígito relativo que tenemos, que es este 2,50. Muy bien, ahí lo tenemos. Y hacia arriba se calcula de la misma manera. El último número, o más bien el número que acabo de anotar en la acumulación, más el penúltimo número de la lista. El penúltimo número relativo, lógicamente. Ahí está el 5% porque es 2,5 más 2,5. El azul más el naranja. Ahora vamos a agarrar la cifra que acabamos de calcular, que es 5%, más la tercera cifra que me tope hacia arriba, que es otro 5%, nos daría 10. Y ahí está el 10%. Vamos a volverlo a hacer con la otra cifra, que es la última que acabamos de calcular, la que está abajo, más la que sigue hacia arriba en la frecuencia relativa, 12,5. Y así vamos a ir de manera sucesiva hasta arriba, ¿verdad? Vamos a ver. Tiene que cerrar en 100% para constatar que está correcto. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Eso sería lo que es la acumulación de frecuencias más D y menos D. Una va a ir hacia abajo, esta va a ir acumulando hacia abajo y la otra más bien va a ir acumulando hacia arriba. Tanto la frecuencia absoluta como la relativa. Muy bien. Ahora la pregunta del millón es, ¿y para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para varias cosas. Puede ser para consultar un dato de manera más ágil, para hacer un análisis de detalle, entre otros aspectos. Por ejemplo, aquí yo planteé unas interrogantes que vamos a intentar contestarlas. ¿Qué pasa si nos preguntaran en medio de una exposición, por ejemplo, y digamos que tengamos por ahí calculadas las frecuencias de previo? O sea que este cuadrito que tenemos arriba ya lo tenemos listo, vamos a suponerlo. Y alguien pregunta, ¿cuántos estudiantes han obtenido notas iguales o inferiores a 362? Bueno, si nos vamos aquí al cuadro, ¿verdad? Yo tendría que fijarme aquí 362 y ver que todos estos estudiantes obtuvieron 362. Bueno, estos, porque nos dijeron que era igual o superior, igual o inferior a 362. Pero ¿qué pasa si yo tengo esto impreso y no tengo modo de calcularlo de manera rápida o tengo ahí algún problemita con la presión o los nervios o lo que sea? Entonces yo simplemente voy a decir, ok, 362 y me voy para acá. En la acumulación de frecuencias menos D me indica que hay un 11. Aquí lo ven acá, este 11. ¿Qué significa este 11? Esto significa que 11 estudiantes han obtenido la nota de 362 o menos, ¿ok? O sea que como máximo, este grupo de 11 estudiantes ha obtenido la nota de 362. Entonces ahí ya la tendríamos calculada y también le damos respuesta a la pregunta. La pregunta B dice, ¿cuál nota máxima obtuvo el 70% de los estudiantes? Bueno, entonces aquí igual nos vamos para abajo buscando el 70% y nos lo vamos a encontrar acá. ¿Qué significa este 70%? Significa que el 70% de estudiantes obtuvo como máximo esta nota, es decir, obtuvo 380 o menos de 380. Entonces ya lo tenemos calculado de previo. Esa es la ventaja de trabajar con las frecuencias acumuladas. Pero ¿qué pasa si me preguntan de algún dato desde otra perspectiva? Como por ejemplo esta, ¿cuántos estudiantes superaron la nota de 400? Ok, entonces ya no sería cuántos estuvieron de 400 para abajo, sino cuántos están de 400 para arriba.
Entonces yo me voy aquí a 400 y me voy hacia este sector. Este dato 34 no me sirve porque aquí me está diciendo cuántos sacaron menos de 400 y el que sacó 400. Pero acá este 7, ¿verdad? Donde estoy ubicado ahorita, me indica que hay 7 estudiantes que sacaron 400 o más de 400. Ahora bien, como la pregunta dice cuántos sacaron más de 400, no debería haber incluido este unito porque esta persona sacó 400. Entonces yo diría, ok, son 6 personas las que han sacado más de 400. Ya eso depende mucho de la redacción de la pregunta, ¿verdad? Insisto, si me hubieran preguntado cuántos sacaron 400 o más, diría que 7, pero como están diciendo más de 400, serían solamente 6. Y si me dicen, bueno, pero por favor dígame eso en términos relativos, yo diría, bueno, esto es un 15%. Es un 15% las personas que han sacado más de 400. Entonces ahí ustedes pueden ver la utilidad de lo que es la acumulación de frecuencias, tanto la menos D como la más D. Recuerden que se puede hacer la frecuencia absoluta y la relativa. En este caso desarrollamos todas, pero no necesariamente los ejercicios tienen que ser full, ¿verdad? Y ahora vamos a aprovechar que tenemos estos datos para ver otro temita que tiene que ver con la amplitud de clase. Como ustedes podrán ver, esta lista es muy larga para abajo e incluso es un poco difícil de visualizar. Cuando vimos ahorita el cuadro, vemos que el cuadro es muy largo porque los datos están muy segregados. Aquí hay 32 renglones porque eran 40 alumnos, más bien hay un poco menos de 40 porque hay algunas notas repetidas. Si no, sería todavía un poquito más largo este cuadro hacia abajo. Pero bueno, ¿qué pasa en estos casos? Podemos optar por hacer grupos. ¿Y cómo se hacen los grupos? Bueno, vamos a irnos para acá. Para hacer grupos hay una metodología, ¿verdad? Que se debe seguir. No puede ser algo un poco improvisado, sino que se tiene que llevar a cabo con un orden específico. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la lista de los datos cuál es el valor máximo y el valor mínimo. Bueno, el valor mínimo, vamos a fijarnos aquí en el cuadro, en la nota más baja es 330. Entonces vamos a poner aquí 330. Ahí está. Y el valor máximo es la nota más grandota. Entonces vamos para acá. La nota más grande, perdón, es esta, 420. Me vuelvo aquí, 420. Lo primero que hay que hacer para calcular las clases es sacar la amplitud general. ¿Qué es eso? Esa es la resta o la diferencia entre el valor más grande, que es 420, le vamos a restar el valor más pequeñito, que es 330. Nos dio 90. Este 90, que es la amplitud general o recorrido, lo que nos quiere decir es cuánta distancia hay entre los valores, las notas más grande y más pequeña. Ok, yo aquí copié la amplitud general 3 veces, 90, 90 y 90, porque lo que vamos a ver es, vamos a intentar ver cómo se vería un cuadro si yo lo organizo en 9 clases, ¿verdad? En 5 categorías o en 3. Hay que procurar que, bueno, vamos a hacer la división primero antes de hacer el comentario. Lo que corresponde acá es dividir. Vamos a dividir. ¿Qué es lo que dividimos? Vamos a dividir la amplitud general, que es la que acabamos de calcular, entre el número de clases. Por ejemplo, 90 entre 9 nos va a dar 10. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 9 clases, pero de 10 puntos cada una. Aquí vamos a ver cómo nos quedaría 90 dividido entre 5 se transforma en 18. Entonces vamos a tener menos clases. ¿Cuántas? 5, pero un poco más grandes, de 18 cada una. Y finalmente, 90 entre 3 clases. Bueno, nos dio 30. Serían 3 categorías nada más, pero de 30 puntos cada una, son más grandes. Hay que tratar, lo que iba a decir hace un instante, es que hay que procurar en la medida de lo posible que cuando hagamos estas divisiones, ¿verdad? Estos resultados que nos den exacto, hay que tratar de que nos dé exacto. ¿Y cómo nos va a dar en números exactos? Tratando de buscar un número adecuado en el cual dividir las clases. Entonces aquí vamos a tener un escenario A, un escenario B y un escenario C, donde vamos a desarrollarlos un momentito para ver cómo se verían estos casos, estos cuadros y luego escoger, ¿verdad?, cuál sería el que nos gusta más.
Vamos a empezar con el caso A. El caso A, repito, son 9 clases de 10 puntos cada una. Entonces nos vamos para acá y aquí tenemos ya el cuadro un poco adelantado. Vamos a ver cómo es que se hace esto. Recordemos que estamos hablando de 9 clases. Aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí van a estar las clases. Aquí. Y cada una nos dijeron que era de 10. Entonces siempre se va a empezar con la categoría más pequeña. Ya vimos que la nota más pequeña es 330. Y vamos a contar 10. Estos 10 no hay que hacerlos mentalmente porque la mayoría de la gente pondría esto, de 330 a 340, pero en realidad aquí estamos contando 11 números. Entonces hay que contar el 330, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 y 339. Ahí van 10. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera categoría. La segunda categoría habría que hacerla también de 10. Mucho ojo, no empezar con 339, porque esta ambigüedad nos va a dar un problema. Ahora más adelante, cuando clasifiquemos cuántos estudiantes sacaron de 330 a 339, y si alguien pone, por ejemplo, esto, ¿verdad? Si lo pusiéramos de esta manera y una persona sacó 339, nos va a caer la duda si lo ubicamos en esta categoría o en esta otra. Por eso no hay que permitir que los límites sean ambiguos. Por eso lo correcto sería de 340 a 349. ¿Ok? Luego vamos a irnos con 350 a 359. Vean que aquí ya no hay ambigüedad. Si alguien sacó 339, sabemos dónde ubicarlo. Si alguien sacó 350, sabemos dónde ubicarlo. No nos va a generar dudas, ¿verdad? 360 a 369. De 370 a 379. De 380 a 389. De 390 a 399. Y también por acá de 400 a 409. Y acá mucho ojo, porque acá lo que sería, siguiendo el orden que hemos venido trabajando, sería de 410, perdón, a 419. El problema es que si yo lo dejo en 419, recordemos que la nota más grande, vamos a dejarlo así momentáneamente, pero recordemos que aquí en amplitud de clase el valor máximo es 420. ¿Qué significa eso? Vamos a irnos al listado. Significa que hay una persona que sacó 420 y me estaría quedando por fuera. Volvamos al cuadrito acá. Si yo lo dejo así, se me va a quedar gente por fuera. Entonces, la metodología, al no ser perfecta, la última clase siempre va a quedar un pelito más grande. Por eso yo he anotado aquí a la derecha estos números en color naranja para que ustedes vean que todos van de 10 en 10, con excepción del último que se le permite que sea un poquito más grande, en este caso de 11. Ahora, ya que tenemos las clases, esto que está aquí se llaman límites indicados, están en la columna matriz del cuadro, entonces nos vamos a ir a el cuadro original y nos vamos a preguntar, ¿cuántas personas sacaron una nota que vaya de 330 a 339, perdón, de 330 a 339 serían estos dos? Entonces nos vamos aquí al cuadro y vamos a poner aquí que hay dos estudiantes. Luego, la siguiente categoría dice que es de 340 a 349. Vamos para acá. Serían este y este. Nuevamente un 2. Nos vamos para acá y lo vamos anotando. ¿Cuántos más sacaron de 450 a 459? Sería este y este. Cuatro personas. Nos vamos para acá. Cuatro personas. Ok, vean que ya, bueno, por fórmula se me está calculando automáticamente la frecuencia relativa. Pero igual hasta que lleguemos al último dígito va a quedar ya las cifras como corresponde. De 360 a 369 sería uno,
Aquí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, ¿verdad? Muy bien. De 370 a 379 sería, vamos a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerden que me estoy guiando con estas notas de la izquierda. Hay 10 personas cuyos resultados se ubican en este rango, de 370 a 379. De 380 a 389. Vamos a ver. Sería este con 380, este con 381, este con 387 y este con 389. Son 4. Muy bien. Ya vamos llegando al otro lado. Con 390 a 399 sería este y este. Son dos personas. Recordemos que nos tiene que cerrar en 40 porque son 40 personas. De 400 a 409 sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? 5 personas y 2, ¿verdad? Que nos van a quedar ahí para que nos cierren 40. Ok, aquí estaría ya el cuadro agrupado, ¿verdad? En 9 categorías de 10 cada uno. Y ya se calculó automáticamente la frecuencia relativa. Si quisiéramos, aquí podemos volver a desarrollar y volver a acumular la más D y la menos D, tanto para la absoluta como para la relativa. Aquí sería el caso A, el escenario A, donde estamos viendo cómo se ve el cuadro con esas 9 clases. Aquí ya tengo listo el escenario B. Ya esta sería con 5 clases, uno, 2, 3, 4 y 5. Pero cada una de estas clases es de 18 cada una. Recordemos que al final nos queda un poquito más grande, por eso esta nos queda en 19. Recuerden que este caso A y este caso B los estoy sacando de aquí. El escenario A, el escenario B y nos queda el escenario C, que serían 3 grupos. Vamos a verlo de una vez. Aquí está. 3, 1, 2, 3. 3 grupos, pero cada uno de 10, ¿verdad? 30, perdón, de 30, 30, 30 y el último de 31. Aquí pues quizás ya se ve muy resumido el cuadro, tal vez no sea tan conveniente. ¿De qué depende que yo elija el cuadro A, el escenario B o el escenario C? En realidad queda a criterio del investigador sobre cómo se ven los datos y cómo prefiere usted que o le convenga más que los datos estén representados. Bueno, continuando con el tema, nos vamos a esta hojita electrónica que tengo por acá, donde está de nuevo el cuadro con las con las cinco categorías, uno, 2, 3, 4 y 5, de 18 cada uno. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, aquí tenemos la frecuencia relativa, y vamos ahora a calcular esto que se llama límites reales. Hay dos tipos de límites. Los límites indicados, que son los que siempre y únicamente van a ir en el cuadro, que son los que van en la columna matriz, los que hemos venido trabajando, pero también hay unos que se llaman límites reales que hay que calcular y que nunca van a ir en el cuadro, pero sí es importante calcularlos por si los ocupamos para diferentes aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, para evacuar algunas dudas. En este caso, en este ejemplo que tenemos, las notas no las dieron en números enteros, ¿verdad? Pero como son notas, perfectamente pudo haber sido que no estuvieran expresadas en números enteros o que no hayan sido redondeadas. ¿Qué quiero decir? Que si nos vamos a la lista original, a la lista original, aquí está la lista original, vemos que una persona sacó 330, que una persona sacó 338, que otra persona sacó 343. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si alguien hubiera sacado 331,5? Digamos, un estudiante se sacó esa nota. O otra persona 339,2 o 339,6, etcétera. Entonces, cuando tenemos estas dudas y ya hemos hecho lo que es la estructuración de las clases, los límites reales nos permiten a nosotros aclarar estos aspectos. ¿Qué quiere decir este límite real, por ejemplo, que está aquí? Este límite real que estoy marcando aquí quiere decir que si bien es cierto, esta es la categoría,
el tamaño real de la misma va a ir de 329,5 a 349,5. Es decir, si hay una persona que, por ejemplo, sacó 347,2, ¿verdad? Anotémoslo aquí. ¿Qué pasa si una persona sacó 347,2? Este número que tenemos aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ese. ¿Ok? Este. Ok. Técnicamente hablando, este muchacho o este estudiante está fuera de este rango si nos basamos con la nota, porque aquí llega con los límites indicados, perdón. Porque aquí tenemos que llega a 347 exacto, es decir, 347,0. Pero aquí tampoco lo podría yo acumular porque este arranca en 348,0. O sea que de aquí hay un brinquito y una unidad que nos impide acomodar a este muchacho. Sin embargo, gracias a los límites reales, estos que yo tengo acá, puedo ver que si esto realmente es el tamaño real de esto, eh, entonces vemos que 342, perdón, 347,2 está dentro de este rango, porque este rango llega a 347,5. Entonces no tendría duda para ubicarlo como corresponde en esta hilera. ¿Qué pasa si viene otro muchacho con 347,8? ¿Verdad? Bueno, ahí se me descuadra un poquito. Ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este? Bueno, este es parecido, ¿verdad? Está fuera de estos dos técnicamente, pero basándome yo en los límites reales, veo que este, de hecho, aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Que hay un pequeño error. Ahí. Veo que el rango real de esta categoría arranca en 347,5 y se extiende a 365,5. Entonces, esta persona iría en esta categoría que está acá. ¿Ok? Entonces, los límites reales nos van a servir a nosotros para saber cuál es el rango real de cada uno de estos límites y proceder cuando nos tengamos dudas, casos como estos que están acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si alguien hubiera sacado 347,5? 347,5, donde ahí tendríamos, perdón, 347,5. Ahí tendríamos la duda, porque técnicamente cabe aquí, según los límites reales. Bueno, esto va a depender de la técnica de redondeo que se utilice, que ya eso es otro tema que se verá en clase. Si es un redondeo hacia abajo, pues lo acumularíamos en esta categoría. Si es un redondeo hacia arriba, acumularíamos en esta categoría. Y si es el redondeo hacia la unidad más próxima, habría que analizar, ¿verdad? En cuáles de las dos cabría. Como el número que le antecede es impar, pues habría que acomodarlo en esta categoría de acá. Bueno, ahorita no es el caso meternos en ese tema. Entonces, ¿cómo calcular los límites reales? Es muy sencillo. A los límites inferiores, que son estos que están a la izquierda, les vamos a restar, estos que estoy señalando con el cursor, se llaman límites reales inferiores, los de la izquierda, les vamos a restar 0,50. De ahí es que nacen estos números que están aquí en color naranja. 330 menos 0,5 se convierte en este 329,5. ¿Verdad? Este 348 exactos se transforma en 347,5 y así de manera sucesiva. Por el contrario, los límites reales superiores, que son los de la derecha, estos que están marcándose de este lado, se les va a sumar 0,50. Es decir, que todas estas categorías lo que estamos haciendo es ampliando un poquito 0,5 hacia un lado y 0,5 hacia el otro para determinar el verdadero valor o rango de estas categorías. Y también tenemos los puntos medios que los vamos a necesitar. ¿Qué son los puntos medios? Los puntos medios lo que quiere decir es la mitad, el punto donde está la pura mitad de cada una de esas clases. ¿Y cómo es que se calcula? Es muy sencillo. Ustedes lo que van a agarrar, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Lo que vamos a agarrar es el límite real inferior. Límite real inferior es este, 329,5, ¿verdad? Vamos a ponerle un paréntesis ahí para tener más orden. Al que al límite real inferior le vamos a sumar el límite real superior, que es 347,5.
¿Ok? Y a eso, vamos a cerrar el paréntesis, lo vamos a dividir entre 2. Y ahí tenemos el límite, perdón, el punto medio de esta categoría. ¿Para qué se utilizan los puntos medios? Bueno, los puntos medios se van a utilizar para, entre otras cosas, para elaborar unos gráficos que son lo que queremos decir, queremos mostrar en esta oportunidad. Con los límites reales, yo puedo graficar estos datos, ¿verdad? Por medio de unas columnas, que esto se llama el histograma. Voy a ponerlo por acá. Aquí ya está generado el histograma, donde vemos que en el eje X lo que se ponen son los límites reales, ¿verdad? Los límites reales, por eso es que llevan la coma. De 329,5 a 347,5, de 347,5 a 365,5 y así sucesivamente. Importante recordar que obviamente como estamos trabajando con una serie cuantitativa, que es con la única que se puede trabajar estos datos, las columnas van a ser verticales, jamás van a ser horizontales. No se ordenan por tamaño, sino que se van poniendo según el orden de las series, el orden de los límites reales. Y en este caso, por estar agrupados, las columnas sí van unidas. No se deja el espacio que se había hablado en la teoría de los gráficos normalmente. Siempre es importante poner en la leyenda a ambos ejes, ¿verdad? Para que quede ahí explícito. Aquí podemos ver el comportamiento de este conjunto de datos que se acumula un poco en el centro y cae hacia los lados, cosa que es muy común en lo que es la conformación de conjuntos. Y los puntos medios que están aquí nos van a servir para hacer otros gráficos que se llama, que es parecido al gráfico lineal, pero se llama el polígono de frecuencias, que es este que está aquí. El polígono se va a ir diciendo, estos puntitos que tenemos en el eje X son los puntos medios del grupo. ¿Ok? Entonces vamos a ir poniendo los puntos medios y aquí viene la categoría de las personas. Entonces la línea se va a ir moviendo según corresponda. Importante recordar que la regla del polígono de frecuencias, que es este gráfico, eh, tiene que arrancar en el eje X. Por eso es que aquí realmente donde tengo aquí el cursor es donde arrancan los datos. Con este dato, ¿verdad? El límite, perdón, con este punto medio que viene de los límites reales, arranca aquí. Pero la regla dice que yo tengo que extenderme un poquito hacia la izquierda para que la línea siempre toque el eje X. De igual forma, aquí los datos llegan hasta aquí. Realmente el gráfico, si fuera un gráfico lineal normal, llegaría hasta aquí. Pero la regla también me dice que toca extenderme hacia la derecha y tocar el eje X en tanto al inicio como al final. Eso es importante para diferenciarlo del gráfico lineal normal, el aritmético, que es el que hemos estado viendo, el más común. Y bueno, hasta aquí llegamos con la explicación de lo que es la acumulación de frecuencias, tanto la más D como la menos D, frecuencia absoluta y relativa, como lo que es el cálculo de clases, ¿verdad? Para estructurar los datos de una manera agrupada. Muchas gracias por ver el video, espero que haya sido de su ayuda. Feliz noche.